herencias no tangibles, herencias no materiales, ¿ya? Más que una casa, más que una caja con plata, más que una cuenta de ahorro en el banco. Aquellas cosas que no son dinero, que no son perecederas, que no son bienes, una casa, un terreno, un televisor, no sé, la radio, la vitrola del abuelo, ¿cierto? No, sino herencias que tengan que ver más con cosas que trascienden más allá, ¿cierto? De muchos años que puedan pasar. Los electrodomésticos, las cosas materiales, pueden pasar los años y se van a ir deteriorando con el tiempo y algunas se van a desgastar, salvo que sea oro. No creo que ninguno que tenga oro para dejar de herencia a los hijos. Oro o plata, ¿cierto? Que no se corrompen tan fácilmente. Pero digo que es mucho más incorruptible, que son aquellas cosas inmateriales como, por ejemplo, los recuerdos. Los recuerdos, no, a menos que sea una fotografía, un recuerdo está en la mente y va a estar ahí por siempre. Más imperecederos tal vez que oro y plata pueden ser los recuerdos que están en la mente. Los consejos de un padre, de una madre, de un maestro. Y el estudio del libro de los proverbios que hemos venido llevando desde hace un tiempo también es una colección de consejos de un padre hacia su hijo, y como vamos a ver hoy día también, no tan solo de un padre natural hacia su hijo natural, hacia su hijo biológico, sino también de un padre espiritual, en el caso de los pastores, maestros, en el caso de un rabino, en el caso de un profeta con sus discípulos, en el caso de un maestro con su alumno, ¿ya? Hay herencia también que va a quedar ahí. Mi maestro me decía, mi profe murió hace no sé cuántos años, pero yo todavía recuerdo cuando él me dijo una vez, bla, 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 ¿cierto? Son cosas que se conservan más allá que cosas materiales. Yo recuerdo que mi mamá tiene en su casa una Biblia que me regaló Urbano Gómez. En esos años cuando él era consejero mío en los embajadores del rey, estamos hablando cuando yo tenía unos 8 o 10 años, ya son casi 40 años que tiene esa Biblia. Y es un regalo material, ¿cierto? Pero que contiene una palabra imperecedera. Pero junto con ello, junto con la Biblia, que a pesar de que todavía está viva la Biblia por ahí, ya viejuja está la Biblia, pero todavía está la Biblia ahí, más que eso quedan consejos, quedan recuerdos, quedan historias. Y a pesar de que esa Biblia puede haber, qué sé yo, que se pierda, qué sé yo, que en un momento se rompa, alguien la bote por accidente, que se destruya, que se queme, que se olvide en el tiempo esa Biblia material, ¿cierto? Van a quedar los recuerdos, van a quedar tal vez imágenes en la mente, en la retina, de mis consejeros de los embajadores del rey, Urbano Gómez, Mario Fernández, ¿quién fue el otro? Jorge Faúndez también fue consejero mío de los embajadores del rey. Así que esos recuerdos van quedando en la mente y en el corazón también. Y yo decía, inspirado también por esto de la herencia, inspirado por el tema del libro de los proverbios, del consejo del padre a los hijos, del maestro al alumno, del rabino, qué sé yo, bla, 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 del profeta a sus pequeños profetas también. Yo decía, podríamos nosotros, como iglesia, por lo menos yo podría tomar la tarea el día jueves, ya, que los jueves podamos reservar un tiempito al final de cada estudio bíblico, para que usted se dé, y hermano, escúcheme bien aquí, a algunos les va a gustar bastante la idea, a otros no sé qué tanto, pero que vayamos armando entre todos nosotros, una herencia. ¿En qué va a consistir esta herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Ya? Nosotros ya estamos algunos cerca de la cincuentena, otros de la ochentena y así sustantivamente, y algunos más jóvenes, pero me gustaría que pudiéramos dejar un legado para el futuro. ¿Ya? Mientras tanto van a ir quedando algunas ideas anotadas en cuadernos, en hojas de papel, en una hojita suelta en la Biblia, aquí en el WhatsApp van a quedar algunas cosas, y vamos a armar un compendio de consejos para las futuras generaciones que nosotros le quisiéramos dejar. Obviamente, ojalá no sea algo que ya está en la Biblia, o puede ser algo parecido, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo pensaba también, creo que una vez, hace tiempo atrás, lo leí por ahí en algún lado y me gustó mucho, también se los había comentado, donde un hijo se iba a estudiar a otra parte, ¿ya? Se iba el hijo a una ciudad distinta y el papá, entre todo el equipaje, le echó un montón de consejos. Y estos consejos eran cosas súper básicas. Por ejemplo, le decía, un día cualquiera invita a algún compañero tuyo a tomar once a tu casa. Un día ofrécete para llevarle los paquetes a un vecino que tal vez tenga que subir al edificio y te lo encontráis ahí en el ascensor, ayúdale a llevar los paquetes a su casa.
Lo que de repente, por ejemplo, nos aconseja el pastor, ande con unas monedas, hermano, por ahí, un billetito por ahí, para cuando alguien le pida en la calle. Es un buen consejo, ¿cierto? Así que anotémonos al tiro ahí con un consejo de parte del pastor Silvio. Siempre andar con sencillo o el molido ese, ¿cierto? Bueno, si usted tiene más, genial, pero que andemos con un molido ahí, especialmente cuando hay alguien que nos extienda la mano. Podríamos poner como consejo, ¿cierto? Haz caridad de vez en cuando, no le hace bien al corazón y puedes estar ayudando a alguien que lo necesite. ¿Ya? Y cosas como esa eran los consejos que este padre le entregaba a sus hijos. Entonces, yo le voy a preguntar al final, si alguno después se atreve, a entregar alguno de estos consejos, ¿ya? Y que, como le decía, podamos irlo a futuro anotando, y sería ideal, en un par de años más, mandar a hacer un libro, bueno, no sé si un libro, una revista o un panfleto que nos va a salir con, depende de la cantidad de consejos que lleguen, con consejos que usted vaya dejando, ¿ya? No sé qué se le ocurre a usted que podría ser un consejo útil. Como le decía, el pastor Silva nos entregó uno ahí recién. Otro consejo que tal vez siempre le decimos a nuestro hijo, siempre pide por favor y da las gracias. Discúlpate cuando hayas ofendido a alguien. No sé, si llevas materiales al colegio, esto es para los más chiquititos, ¿cierto? Si llevas material al colegio, lleva una cartulina extra por si algún compañero no lleva. Si tienes que llevar tijeras un día, lleva más de una tijera porque algún compañero le puede faltar y tú le puedes prestar una. Consejos como esos que son como cosas bien domésticas, pero que nos pueden servir. Si tienes que decir algo de alguien y no es algo amable, mejor no decirlo. Consejos como eso podríamos nosotros empezar. Así que si a usted se le ocurre alguno, lo puede tirar al final ahí. Visita a alguien conocido, visita a alguien querido de tu familia que no hayas visto hace mucho tiempo. Llama por teléfono a alguien, qué sé yo, que no hayas visto mucho tiempo. Cosas como esas son consejos que nos pueden ir quedando, ¿ya? Ahora, como les decía, lo más fácil sería tomar el libro de los proverbios y sacar las ideas de ahí, pero la idea es que no copiemos los ejemplos que están ahí, sino que se nos ocurran cosas nuevas, que tengan que ver con los tiempos que corren. ¿Ya? Los tiempos que corren hoy día creo que da mucho para crear nuevos consejos. Cuando se escribió el libro de los proverbios, el mundo estaba todavía, ¿cierto?, en pañales en muchos sentidos. Hoy en día el mundo ha cambiado y ha evolucionado mucho. Y se requieren a veces consejos también frescos para las nuevas generaciones, que estén de acuerdo también con su tiempo. Hoy es difícil que los jóvenes puedan escuchar a los adultos, pero aún así tengamos la esperanza que todavía hay gente que quiere escuchar el consejo de alguien más sabio. Como hoy día, vamos al libro de los Proverbios, capítulo 22. Y en Proverbios capítulo 22, del versículo 17 en adelante, ya no se habla del padre con el hijo, sino que es el consejo de un sabio para su discípulo, de un maestro para su estudiante, ¿ya? Estos consejos están dados cuando no hay un lazo sanguíneo. Mi padre, por ejemplo, podría decirme, Pablo, haz esto, haz aquello, o yo te aconsejo tal cosa, y yo tendría que considerarlo porque él es mi padre biológico, ¿cierto? Hay un lazo sanguíneo que nos une. Pero también hemos aprendido con el tiempo a respetar también el consejo de nuestros líderes espirituales, los consejos de nuestro pastor, a pesar de que él no tenemos un lazo sanguíneo, que por decir usted no tiene ninguna relación entre ustedes, por lo tanto tú no tendrías por qué hacerle caso a él, aunque él sea mayor que ti, tú no tendrías por qué si él es alguien extraño a ti, la iglesia nomás. Bueno, nosotros hemos reconocido en nuestro pastor Silvio un liderazgo, ¿cierto? También son nuestros padres espirituales, y no tan solo el pastor, sino muchos hermanos ancianos también, nuestros padres espirituales. Por lo tanto, se espera también que nosotros les escuchemos y le sigamos sus consejos, ¿ya? Así que este consejo que comienza en el capítulo 22, versículo 17 en adelante, no es ya el consejo de Salomón hacia su hijo, sino de un maestro o de un sabio para su discípulo. Y aunque a veces le diga hijo mío, no tiene que ver con que sea un hijo engendrado por él, sino un hijo en el sentido de lo espiritual, en el sentido de lo intelectual. Es como un mentor. Me acuerdo que hace un par de años atrás el pastor nos llamaba a reconocer nuestros mentores. Hablaba de la mentoría, ¿ya? De quiénes han sido nuestros mentores en nuestra historia. Y un mentor es alguien, obviamente, que tiene
un conocimiento mayor que el mío, que tiene una experiencia mayor a la mía. Por eso es mi mentor. Un mentor es siempre alguien, una figura que es superior a lo que uno es. Y a quien uno tal vez aspira a ser o mira como un ideal o mira como un ejemplo a seguir. Por lo tanto, un mentor difícilmente puede ser alguien tal vez menor a nosotros. Generalmente es alguien que es mayor a nosotros o que está en una posición mayor a la nuestra, o que es alguien que está, ya sea socialmente, espiritualmente, moralmente o de muchas maneras, superior a nosotros también. Así que en ese sentido son nuestros mentores, ¿ya? A quien nosotros miramos y seguimos y admiramos y queremos también seguir sus pasos. Eso es más o menos entonces la relación que existe en el capítulo 22, versículo 17 en adelante. Mientras estudiaba esto, pensaba yo, porque acá viene una serie de consejos, y yo pensaba también en la relación de Pablo con Timoteo. Y no tan solo con Pablo con Timoteo, sino entiendo también muchas otras más relaciones espirituales que se dieron en neotestamentarias. Bueno, la figura del maestro con su discípulo viene desde tiempos inmemoriales, ¿ya? Mucho antes, tal vez, de que nosotros conozcamos los personajes bíblicos. La relación de un maestro y su discípulo es muy antigua, muy antigua, ¿ya? Y el apóstol Pablo también se sentía él un padre espiritual de su hijo espiritual Timoteo, y él aconseja a Timoteo en aspectos que tienen que ver con la iglesia, con su vida personal y también con su vida personal tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. Él incluso le da consejos de salud y de cuidado físico a su discípulo. Entonces, a veces nosotros creemos que nuestros pastores, nuestros líderes solamente nos aconsejan en lo espiritual, pero la verdad es que su consejo va mucho más allá de lo espiritual. También en la vida cotidiana esto puede aplicarse esto. Comenzamos leyendo el capítulo 22, versículos del 17 al 21. ¿Ya? Así rápidamente. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Versículo 20, no te he escrito 3 veces, indica un consejo constante, repetitivo. Algunos maestros dicen, perdóneme que sea majadero. ¿Lo escuchaba esa frase, no? Perdóneme que sea majadero. Es porque a veces uno debe ser insistente en el consejo, ¿ya? No podemos decir, ya, yo dije una vez y no voy a volver a repetirlo. Es difícil que uno no vuelva a repetir un consejo. Cuando uno quiere y desea que el otro entienda lo que uno está enseñando, lo va a repetir 1, 2, 3 y muchas veces. Hay sermones probablemente en la iglesia que se han predicado más de una vez. No menospreciemos cuando un sermón es predicado 2 o 3 veces y muchas veces también. Porque si se ha repetido muchas veces es porque probablemente aún no hemos aprendido. Y es necesario escucharlo más de una vez. Bueno, cuando acá dice 3 veces, versículo 20, no te he escrito 3 veces en consejos de ciencia, no quiere decir que han sido 3 veces nomás, sino que indica 3 veces como muchas veces. ¿Ya? Cuando el apóstol Pablo dice en 3 ocasiones he pedido al Señor, yo no creo que hayan sido solamente 3 veces. Lo dice como un número que implica que han sido muchas veces. En la antigüedad, antes que se inventaran los números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, ¿cierto? Algunas tribus que no sabían contar tenían el siguiente concepto: 1, 2 y muchos. 1, 2 y muchos. De 3 para adelante ya era mucho. Es como decir 3 son multitud, ¿cierto? 1, 2, pero de 3 para adelante ya es harto. Entonces cuando el pasaje se refiere a eso, no quiere decir tan solo 3 veces, sino decir muchas veces. Muchas veces. Así que cuando nosotros decimos voy a contar hasta 3 nomás, pues decimos 1, 2, 2,5, 2,95 y al final no, ¿cierto? Y al final siempre es más de 3, es más de 3. Así que el 3 implica que son muchas veces es una repetición de un consejo. Y probablemente usted y yo, hermanos, hermanas, cuando enseñamos algo
a nuestros hijos o a alguien queremos aconsejar, creo que el consejo no lo decimos una sola vez, sino muchas veces. Muchas veces. Hasta que esa idea quede arraigada, aunque lo saquemos por cansancio a alguien, ¿cierto? Probablemente vamos a repetir una y otra vez un consejo. Y estos consejos que entrega un sabio a su discípulo es porque este discípulo va a tomar un puesto y un cargo de responsabilidad. Por eso que este maestro le enseña a este discípulo, porque este discípulo lo está preparando para un cargo de responsabilidad. Así como, por eso que hacía la semejanza entre Pablo y Timoteo. Pablo aconseja a Timoteo porque Timoteo va a tomar un rol de importancia, ¿cierto? Un rol de, no digamos de autoridad en cuanto a la jerarquía, sino autoridad en cuanto a lo moral, a una superioridad moral que se espera de quien enseña. Nosotros esperamos que nuestros maestros sean quienes sean moralmente más altos que nosotros. Por eso que Pablo, cuando aconseja también a Timoteo, a Tito, dice, se espera que el varón, el pastor, el anciano, el líder, sea hombre que tenga virtudes, que tenga un espectro moral más alto que el promedio. Eso es lo que se espera de ellos. Entonces, este maestro aquí en Proverbios aconseja a su discípulo para que sea mejor en muchos aspectos. Y abarca diferentes aspectos, como le decía, no tan solo en lo espiritual, sino también en lo doméstico. Por ejemplo, vamos rápidamente al capítulo 20... ¿Dónde lo tengo? 8. Capítulo 23. Bueno, no noté el capítulo, por eso me perdí un poquito. Capítulo 23. Ahí está. Capítulo 23, versículos del 1 al 8. Y mire el consejo interesante, como diría un hermano, ¿cierto? Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. O sea, cámate un poco para comer. ¿Ya? Hasta el versículo 8, leo. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Mire el consejo con respecto al huésped, al ir a la casa de alguien, y creo que se aplica muy bien para el caso, por ejemplo, de Daniel y sus amigos, que los invitaron a la mesa del rey, ¿cierto?, a comer, y uno podría caer fácilmente en la invitación. Tiene que ver con la invitación a algo que resulta atractivo, pero que puede ser comprometedor. ¿Ya? Simplemente hasta ahí. Después te leo algo con más calma, pero es el consejo de este sabio para sus discípulos diciendo, cuidado con a la casa donde vayas. Cuidado con quien te juntas. Cuidado con lo que te pueda ofrecer. Sé prudente con esto. ¿Qué otra prudencia enseña? El versículo 9 es solamente un versículo, pero es bastante preciso en lo que dice. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Fíjese, es un solo versículo, pero habla de la prudencia al hablar y también cómo no desperdiciar palabras. Un pastor dice siempre, te voy a dar un consejo que no me pediste. Y probablemente muchos de nuestros pastores tendrán que decirnos eso. Te voy a dar un consejo que no me pediste. A veces somos malos para pedir consejos, a veces otros son muy buenos para pedir consejos. Pero hay gente que no somos muy buenos para pedir consejo. Y probablemente esos mensajes van para nosotros. Que nuestros pastores nos digan, te voy a dar un consejo que no me pediste. Y está bien, voy a prestar oído a ello. Pero, repito una vez más cuando dice, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Hay gente que no nos va a querer escuchar. El maestro le dice a su discípulo, probablemente hay palabras que ni siquiera vale la pena proferir, porque no van a querer escucharte. Entonces, pensando, uno dice, ¿no será mejor hablar con aquellos que sí quieren escuchar? ¿No será mejor dirigir el consejo a quien quiera prestar oído?
Y yo pensaba, si ponemos nosotros esto así como esta lista de consejos, esta herencia para las futuras generaciones que podamos decir, sería bueno también que hubieran aspectos que tuvieran que ver con el hablar. ¿Qué tanto hablamos? ¿Qué tanto escuchamos? Cuando hablamos, ¿qué tan prudentes son nuestras palabras? Yo pensaba en lo siguiente. Hasta hace un tiempo atrás, cuando yo le llamaba la atención a mi hijo, usaba mucho el sarcasmo, la ironía en mis palabras. ¿Ah? Por ejemplo, él toma leche en sus cajas y cuando la leche se vacía, se termina, la caja está vacía, la tira tal cual al basurero. Y yo no, yo la aplasto, la doblo para que ocupe menos espacio en el basurero y así es más fácil después compactar la basura. Entonces yo podría decirle, no cuesta nada doblar la bolsa, ¿cierto? O doblar la caja antes de botarla a la basura. Entonces, el tono que yo ocupo, la verdad es que no es muy amable. Está como más orientado a sacar pica. ¿Le ha pasado a usted de repente, hermano o hermana, que a veces cuando queremos corregir a alguien en su actitud, o decirle algo, o darle un consejo, más que darle un consejo, lo que usamos es un tono sarcástico, un tono hiriente, un tono más violento que conciliador? Como que intentamos buscar la ironía en las palabras como para que hieran más que ayuden. Yo entendí que no era el camino correcto. Entonces ahora cuando le digo algo a mi hijo trato de buscar las palabras adecuadas para hacerlo. A veces igual se me pasa, ¿cierto? Y ocupo palabras que son un poco más... No digo ofensivas que lo trate de estúpido ni cosas así. Pero sí a veces usando palabras que no son las mejores. Que buscan más como sacar pica. Como pinchar con las palabras. No son palabras amables. Entonces yo dije, voy a tener que empezar a cuidar mi manera de hablar y usar palabras que no que hieran. Bueno, nuestras palabras pueden herir mucho, pero también pueden acariciar mucho. Entonces voy a tratar de acariciar con mis palabras cuando aconseje para que el consejo sea mejor recibido. Se atraen más moscas con miel, decía alguien, que con... ¿Cierto? Puede ser. Entonces, en vez de tirar basura, de tirar estiércol, es mejor atraer con palabras que sean, no palabras melosas y que sean fingidas, sino palabras amables. Entonces, el versículo 9 habla también de la prudencia en el hablar, en el consejo, en la llamada de atención. El versículo 10, versículo 11 hace algo bien práctico que tiene que ver con la propiedad. Pensaba, ya lo voy a leer. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y habla de los límites de propiedad, ¿ya? Cuando dice, voy a traerme la reja, voy a tirar el cerco un poco más para allá, ¿cierto? Si no se da cuenta, voy a tirar un poco más afuera el cerco, ¿cierto? Y hay gente que así, en muchas partes pasa, hermanos, que gente se adueña de propiedades que no les corresponden, que tiran la reja o el cerco más allá. Y hay un montón de pleitos después a futuro. Pero, si bien usted me puede decir, bueno, hermano, nosotros acá vivimos con la reja o la cerca o las propiedades como las puso cuando hicieron la construcción y no podemos hacer nada al respecto. Pero yo pensaba más en los límites en cuanto a no a lo material, sino en cuanto a nuestros propios límites personales. Cuando traspasamos el límite del otro, cuando invadimos su privacidad, cuando invadimos sus límites. Hoy día se habla mucho del respeto, ¿cierto? Y la libertad. Y hoy día la gente se siente con libertad de hacer y decir muchas cosas. No sé, en la mañana a veces yo prendo el noticiario y me pongo a ver, y en ciertas épocas, usted sabe, hay gente que se toma calles, hace protestas, y saca carteles y bloquean las calles para llamar la atención. Aquí en Tomé un par de veces también ha pasado, que prenden un par de neumáticos, bloquean las calles, no dejan pasar los vehículos de gente que va a trabajar, gente que va al colegio, y obstruyen la pasada. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen un legítimo derecho a movilizarse, a poner un cartel, a reclamar por sus derechos, ¿cierto? Generalmente los entrevistadores les dicen, sí, está bien, nosotros entendemos su protesta. Porque le dicen, nosotros tenemos libertad para expresarnos, libertad para reclamar las cosas que nos deben o reclamar nuestros derechos. Entonces el periodista le dice, está bien, respetamos su derecho que usted tiene a reclamar y a protestar. Pero también la gente tiene derecho a llegar a su trabajo.
y a llegar a su destino. Entonces, cuando mi derecho de protestar, le dice el periodista, está bloqueado por su derecho por mi derecho de transitar por la vía pública, entonces hay un choque de límites. Traspasamos los linderos, como dice el versículo 10. Traspasamos los límites. Entonces, el maestro también le enseña a sus discípulos a respetar los límites del prójimo. El pastor nos hablaba el otro día también acerca de esto. Respetar los límites del prójimo. Entonces, a veces queremos ser respetados en nuestros límites, pero a veces pasamos a llevar los límites también del que está a nuestro lado. Esto puede dar para mucho más también. Versículo 12 al 14. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Eso la Patizala nos decía el otro día. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y habla aquí acerca de la disciplina paternal. ¿Ya? Bueno, más que la vara, más que el correazo, más que el sincopata que había en la casa de mi abuelita, de los rebenques que había en algunas casas también, ¿cierto? Las casas antiguas creo que se caracterizan. No sé si en la casa de la hermana Adelaida existía alguna correa o alguna varilla, o las chiquillas le dieron sus varillazos en las piernas también, y a veces les dejaban, ¿cierto?, las medias ronchas. Si no, a mano pelada nomás. Si bien es cierto, hoy día es muy cuestionado en muchos ámbitos el tema de aplicar disciplina mediante la fuerza. Y a pesar de que la Biblia nos dice, bueno, si le pegáis un palmetazo el niño no se va a morir. ¿Ya? Y a veces una cachetada por la oreja, dicen algunos antiguos, va a ser entrar en razón. Bueno, hoy día podrán cuestionarnos mucho, ¿cierto?, esa manera de ejercer disciplina. Lo que no deja de ser es que la disciplina debe ser ejecutada. Más allá de que sea con vara, con una cachetada, con un correazo, qué sé yo, en el trasero, o la negación de algunos privilegios. Muchos castigos hoy día más modernos tienen que ver con la negación de privilegios. Te voy a quitar el celular, ¿cierto? Te voy a cortar la internet. Esos castigos a veces duelen más que un correazo para algunos. Lo que sí quiere rescatar el maestro aquí en Proverbios está hablando anteriormente de los límites. Y los límites tienen que ver también con la enseñanza, con la educación, con la crianza. El establecer límites nos propone un rayado de respeto, de hasta dónde podemos llegar nosotros y hasta dónde pueden llegar también los demás. Siempre meditaba en los tiempos que corren, y lo he repetido en más de una ocasión. El mundo necesita un rayado de cancha. El mundo necesita una vara. Más que la vara para castigar, una vara para medir. Un metro siempre va a ser un metro, decíamos el otro día. Siempre van a ser 100 centímetros. Nadie va a llegar con un centímetro nuevo. No, vamos a hacer el centímetro más. Es que mi regla es más grande porque los centímetros son más anchos. No puedes hacer eso. La regla está establecida que un metro son 100 centímetros y cada centímetro mide 10 milímetros. Y el milímetro siempre mide eso. Tú no puedes hacer un milímetro más ancho para tener una regla más larga. Si cada uno construye su propia regla, cada uno puede hacer sus propias medidas también. Se imagina que si un vecino tiene que poner una valla en medio de sus patios, y uno dice, ya, cada uno tiene que tener 10 metros desde su casa hacia la reja, son 10 metros. Si cada uno inventa un metro para sí, va a ser un metro, y los 10 metros de mi vecino van a ser mucho más grandes que los míos tal vez. Por eso es que las reglas de medida están hechas de esa manera para que todas las puedan respetar. Cuando dice, si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara, versículo 14, también tiene que ver más allá del castigo físico, tiene que ver con los límites establecidos. Y hoy día, hermano, como les decía el otro día también, los límites establecidos están cada día más difusos. La línea trazada cada día se hace más difusa. Porque hoy día a alguien se le ocurre, uno de los candidatos, lo voy a mencionar porque me imagino que no va a salir. El Meo, él siempre, hace años atrás, él tocaba algunos temas que no eran populares en esos años. Y todos lo cuestionaban.
Ya, aborto en 3 causales, eutanasia y un montón de otras cosas más, matrimonio igualitario y otras cosas más también. Y cuando las primeras veces que él se candidateó, eso eran sus eslogans, sus caballitos de batalla. Y todos le decían, no, estáis loco, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? Hoy día eso es de lo más normal. Él puso y propuso en ese tiempo una línea en cuanto a lo moral, en cuanto a lo ético, que todos la criticaron. O sea, no puedes poner esa vara ahí. La sociedad no te va a dejar. La sociedad ya tiene una vara y la ha puesto en este lugar. Tú no puedes traer tu propia vara y ponerla en este lugar, porque te estás saliendo de los límites. Estás, como dice el versículo 10, estás traspasando un lindero antiguo, estás traspasando una marca que estaba establecida. Hoy día, él mismo, en su candidatura y en su debate, se saca eso a relucir diciendo, ustedes me decían de que, ahora estoy usando palabras mías junto con las de él, ustedes cuestionaban mis marcas, mis límites, mis varas. Y hoy día, eso ya está zanjado. La vara ya se corrió. Ustedes se olvidan, pero yo fui el que empecé con esas varas. O sea, hoy día, cosas que tal vez nos sorprenden, en un par de años más probablemente no nos sorprendan. Las varas de este mundo cambian todos los días. Las medidas de este mundo cambian todos los días. Los límites, los linderos cambian todos los días. Pero el versículo 10 creo que traspasa generaciones cuando dice no traspases el lindero antiguo. La palabra nos dirá en otros lugares la senda antigua, el camino trazado, el rayado de cancha. Hermanos, sea los tiempos que corran, pero Dios ha establecido también ciertas líneas morales que creo que hoy día la gente puede tener muchos argumentos. Pero este lindero antiguo ya está trazado y es nuestra regla por la que nosotros como creyentes nos guiamos. Y eso es bueno recordarlo también cuando hablemos de límites, cuando hablemos, ¿cierto?, de libertades. Es bueno también que atengamos al consejo de la palabra del Señor. Hay un tema de disciplina paternal entre el versículo 12 y el 14. Pero insisto, va más allá de un padre con su hijo, sino también de nuestros maestros, de nuestras sociedades también. Creo que nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo, no la iglesia bautista de Bellavista tan solo, sino la iglesia de Cristo, es la brújula moral de este mundo. No perdamos de vista eso. La gente podrá criticarnos mucho, pero creo que si el mundo nos ha ido por un despeñadero moral, creo que muchas veces también porque hay hijos de Dios que están señalizando y están marcando los límites, los rayados de cancha. Así que no perdamos eso nunca de vista. Alegrémonos un poco, versículo 15-16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mire qué lindo eso. Hijo mío, si sigues por el buen camino, vas a ser feliz y también me vas a hacer feliz a mí. Ahora, obviamente, uno quiere que los hijos sean felices para ellos, no para nosotros, ¿cierto? Uno quiere que a ellos les vaya bien. Usted no puede decirle a su hijo, pero es que yo creo que tú seas médico, es que yo creo que seas aquí, es que yo creo que seas allá, porque los hijos no están para complacer a los padres, sino para ser felices ellos, ¿cierto? Nosotros les ayudamos en el camino, pero si a ellos les va bien, van a alegrar nuestro corazón. Si tu corazón fuere sabio, si eres exitoso en la sabiduría, versículo 15, entonces mi corazón también estará contento. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Mire, ¿a quién no le enorgullece que sus hijos puedan hablar cosas lindas? Al pastor, ¿cómo se le hinchará el corazón cuando la autoridad, ¿cierto?, habla y nos dice hermanos y nos bendice en la alabanza o en alguna palabra? ¿Cómo se le henchirá el corazón? Al pastor y a Sandra también ahí, ¿cierto?, cuando la escuchan. O cualquiera de ustedes, hermano, cuando vea a alguno de sus hijos que se le hincha todo al pastor, hasta los cachetos se le hinchan ahí. Pero hay alegría en el corazón cuando a los hijos les va bien y más aún cuando sus labios hablan cosas buenas. Qué lindo entonces lo que dice, versículo 15-16. Versículo 24. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Versículo 25. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Hay alegría cuando a los hijos les va bien. ¿Cómo les va a ir bien a los hijos? También depende de cómo nosotros seamos como padres, cómo le hayamos guiado en el camino.
En otros pasajes más atrás dirá, ¿cierto?, el libro de los Proverbios, pero el hijo necio es tristeza de su madre, entristecerá al padre, vergüenza, ¿cierto? Entonces habla de las bendiciones y lo bien que hace el hijo de bien y lo triste que pone el hijo de mal. Así que, hermano, no miremos en menos y entusiásmese con este legado que vamos a dejar. Podemos dejar estos consejos para las futuras generaciones. Deseos buenos de nuestro corazón para los que vendrán a futuro. Sería lindo que en 50, 100 años más alguien pudiera abrir ahí, encontrar, ¿cierto?, en alguna oficina por ahí, dice, oh, mira, encontramos un libro antiguo aquí, dice año 2020, 2030. ¿Qué será? Lo van a desempolvar y van a encontrar consejos del Pastor Silvio, si ya lo enterramos hace como 50 años ya. Mira, un consejo de la Adelaida. Sí, dicen que la Adelaida era seca para orar. Mira, hay un consejo de la Patizala. Sí, dicen que la Patizala tenía como 40 hijos. Y así. Así que sabía harto de crianza. Mira, aparecen unas reflexiones de himno de un tal Jorge Vergara. ¿Qué será eso? ¿Quién será? Ah, sí, me acuerdo que decían, era uno peladito que tocaba la guitarra. No, ese era el hijo, era el Pablo. ¿Se imagina que muchos años después nos podamos encontrar con esos, que nuestras futuras generaciones se encontraran con esos tesoros? Sería bonito, ¿cierto? Así que entusiásmese a dejar este legado. Vamos a avanzar un poquito más para ir terminando. Versículos 20 y 21, del 30 al 35, hablan también un poco acerca de la gula, de todas estas cosas que a veces no nos gusta mucho decir, porque a mí me gusta mucho comer y cuando leo versículos acerca de la gula me entra toda la culpa. Versículos 20 y 21, no estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, así a asado no vayas, tendría que ser acá. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Versículo 30 al 35. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, ¿cierto? Le bailan los ojitos a los curados, por lo que me han contado. Y tu corazón hablará perversidades, ¿cierto? El curado, la pura lecera, nomás de repente se hace simpático, pero le sale. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta del mastelero, ¿cierto? Que se cimbrea todo el mástil ahí del barco, ¿cierto? Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Los curados no sienten cuando les pegan, ¿cierto? Yo he visto unos curados de repente, hace años atrás, y se caía y se mandaba no sé cuántos cabezazos en el suelo, y se paraba y seguía caminando. Me azotaron, mas no lo sentí. Pero cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Habla acerca de los excesos en la bebida, y se carga más con la bebida, ¿cierto? Y también con la comida. Así que hay consejo también para el que es bebedor. Estábamos el otro día contactándonos con algunos compañeros de la básica. ¿Ya? Me encontré con varios compañeros de básica y armamos un grupito de WhatsApp ahí y nos mandó algunos recuerdos lindos. La básica yo la asocio porque era antes de la adolescencia, 13 años para atrás, desde que era niño hasta los 12, 13 años. Y me gustaban los recuerdos que ponían porque era una etapa en la que todos éramos pollitos nomás, éramos inocentones. Y empezamos a contactar a algunos y una compañera, una amiga en realidad, hermana de un compañero mío de la básica. Le dije, oye, ¿me podrías dar el contacto de tu hermano porque era compañero mío en la básica? Me dijo, verdad que eran compañeros, ya te lo voy a enviar. Me dijo, pero no creo que te pesque mucho porque él es alcohólico. Y bueno, en una de esas capaz que enganche y se entusiasma. Sí, si se entusiasmara y pudiera él cambiar su manera de ser, sería ideal. Y yo decía, de la inocencia de nuestra niñez, cuando éramos unos pollitos todavía, y ahora, cercano a los 50, que me digan, no, este niño que yo conocí, hoy día es un alcohólico. Se convirtió en un adulto, muchos de mis compañeros se convirtieron en adultos con familia, les ha ido algunos bien, algunos bastante bien, otros no normales nomás, pero este compañero me decía, se convirtió en un alcohólico, se cayó al trago, me decía la hermana.
Entonces pensaba yo, ¿cómo un niño se convierte en eso? Bueno, nosotros éramos niños hace harto rato atrás, pero ¿cómo un niño llega a hacer eso? Y uno empieza a hacerse preguntas ahí. Los padres, las juntas, las malas experiencias, la falta de consejo, la falta de guianza, inseguridades. Quizás cuántas cosas pasaban en su mente, en su corazón, cuando era niño, adolescente. Y se me hacía mucho más patente este consejo de acá. Entonces decía, hay consejos, hermanos, que le pueden salvar la vida a alguien. Alguien bien aconsejado en su niñez puede haber sido librado de ser un hijo de perdición. Si usted ve a alguien decente por la calle caminando hoy día y ve a otro que se mueve tambaleando por la calle, me llevaba a mí, cuando mi compañera me decía esto, me llevaba a pensar hacia atrás y decía, ¿qué hace la diferencia entre estos dos adultos? Uno que transita por la vida medianamente bien y otro que se perdió en el vicio. ¿Qué será? Entonces decía yo, si en algo podemos colaborar nosotros, si en algo podemos contribuir, en dar un consejo, en dar una palabra amable, en dar una palabra de ánimo. ¿Cuántos niños que hoy son adultos se salvaron porque alguien les dio una palmadita en la espalda de ánimo? Porque alguien les dio un consejo adecuado en su infancia, en su juventud. Por el contrario, ¿cuántos hoy están perdidos de muchas maneras distintas? Porque alguien no les aconsejó bien. Porque alguien tal vez fue demasiado blando con ellos, no lo sé. Porque alguien tal vez no dijo lo que tenía que decir cuando era tiempo y hoy ya es demasiado tarde. Entonces, hermano, yo creo que se entusiasma usted a que podemos salvar muchas vidas. Podemos salvar muchos futuros de los que hoy son niños o jóvenes o adolescentes. Podemos salvar sus vidas si les aconsejamos bien. Si como lo hacía este padre Salomón con su hijo, si como hacía este maestro, este rabino con sus discípulos, nosotros también podemos salvar la vida de aquellos que vienen detrás de nosotros. Por eso que es rico estudiar el libro de los Proverbios y pensar, y como le decía, me llevaba a reflexionar la vida de este compañero mío. ¿Cuán distintos fueron nuestros caminos? ¿A cuántos pasos tal vez estuve yo de ser igual que él? Probablemente. Un alcohólico a esta edad. O una persona perdida. Bueno, yo reconozco que en todas estas cosas el Señor me fue sacando y librando de un montón de cosas también. Pero está, hermanos, creo, el Señor ha puesto en nuestras manos el aconsejar a muchas personas a nuestro alrededor, a guiarles por el buen camino. Así que entusiásmense con este trabajo que podemos hacer a futuro. ¿Les parece o no? Dios nos bendiga. Vamos a seguir estudiando lo que nos queda de Proverbios, que ya es bien poquito. Estos consejos sabios.